Ahí está entrando la Auruela. Estoy leyendo que Gloria no tiene luz, entonces esperamos que va a regresar la luz para que ella también pueda entrar. Muy buenas noches, Ruela. Ya, hermanas, empezamos. Buenas noches a todas. Gracias por estar aquí conmigo esta noche. Qué gozo estar acá con las... Ustedes un grupo tan maravilloso. A mí me encanta este grupo porque, bueno, especialmente los grupos de mujeres, creo, no sé si es distinto de las otras clases, pero ustedes siempre participan y siempre hagan sus comentarios y aplicaciones de su vida. Entonces, aprendo yo de ustedes también. Entonces, gracias por estar aquí conmigo en la palabra de Dios. Y como comentaba la Sofía, esperamos que Dios habla hoy, ¿cierto? Esperamos que Dios me da las palabras como profesora y también a ustedes como estudiantes. Esperamos escuchar la voz de Dios por su palabra, porque su palabra es la autoridad. Y tenemos el privilegio de estar en su palabra esta noche. Entonces, vamos a recordarnos que vamos a estudiar de nuevo una historia de Elías y que Elías era un hombre fiel que confió en Dios aunque el pueblo de Dios lo había dejado por otros dioses. Y Dios usó Elías para demostrar su gloria, su poder. Y vamos a ver esta noche cómo Dios se manifestó como nuestro único y verdadero Salvador, lleno de poder, de gloria y de verdad. Y nosotros también hoy en día somos testigos del poder de Dios. Y nadie puede tener victoria contra nosotros. Ni Satanás, ni el mundo, ni la carne pueden ganar la victoria final. Solo el Señor es Dios. Amén. Hermanas, empezamos esta noche en oración, como siempre. Oro las palabras de Salmo 19. Sean pues aceptables ante ti, Señor, mis palabras, mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Oremos, hermanas. Señor Dios, confieso que soy tentado a ser dioses de mis posesiones, de otras personas, de otras cosas, en vez de temer, amar y confiar en ti sobre todas las cosas. Fortalece mi resolución de adorarte a ti solamente como el verdadero Dios y Salvador de mi alma. Ayúdame a dar un claro testimonio sobre Jesucristo, quien me salvó por su obediencia perfecta y sacrificio inocente en la cruz. Él es el único camino al cielo. En el nombre poderoso de Jesús oremos. Amén. Amén, hermanas. Empezamos. Hoy día estamos en lección 2. Estamos en Primera de Reyes 18 hasta 19. Y hoy día vamos a estudiar usando las 4C de nuevo. Y vamos a tomar un momento para repasar un poquito las 4C y el proyecto final del curso. Pero vamos a enfocarnos bien en la historia. De Primera de Reyes 18 hasta 19. Deseo dar la bienvenida a las hermanas que están entrando. Muy buenas noches, Roselva, Mariela. Estoy muy feliz que están aquí con nosotros, hermanas. Buenas noches, hermana. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, bendiciones. Ya, hermanas, empezamos. Voy a hacer la primera parte que es captar. Y captar, sabemos, siempre es la introducción al curso, el gancho que nos lleva al tema del día. En la acción 1 hice una pregunta a ustedes. Hoy día voy a compartir un poco de información que creo que es sumamente importante para nosotros a entender más la historia de hoy día. Deseo conversar con ustedes sobre el dios Baal. El dios Baal es el dios que vamos a encontrar acá en Primero de Reyes y es el dios que la esposa de Acab
y luego Acab y luego el pueblo de Dios estaban adorando. Sabemos que el rey Acab hizo lo mal ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Era un rey terrible, ¿cierto? Y sabemos que se casó con una mujer, Jezabel, y ella trajo a su casa y a su reino sus dioses. Y uno de los dioses de Jezabel tenía el nombre Baal. Ya desde los días de los jueces, el pueblo de Israel había empezado a servir a este Dios, pero ya bajo Acab y Jezabel aún más. Y Baal significa Señor, pero el Baal que está mencionado acá es el Dios, bueno, el Dios falso, ¿cierto? El Dios falso que enviaba la lluvia y hacía que los cultivos dieran sus cosechas. Entonces, adorar a Baal es adorar al creador y el proveedor del mundo para ellos. Y la forma de adorar a él fue algo bastante feo, de verdad. Los adoradores de Baal participaron en un tipo de fornicación sagrada en los templos de Baal. También querían adorarle como la fuente de la vida y a veces hicieron ofrendas a él hasta sus hijos los sacrificaron a este Dios para recibir la lluvia, para tener la cosecha, para tener la vida. Entonces, cuando leemos Primera de Reyes y las historias de Elías que oró a Dios que no lloviera durante 3 años, la sequía de 3 años, también ahora entendemos que eso fue un testimonio de que Dios verdadero es el Dios todopoderoso, incluso de la lluvia, no Baal. Entonces ahora podemos ver la conexión. ¿Por qué Elías estaba orando para una sequía? ¿Por qué estaba orando para la lluvia regresar? Estaba demostrando a la gente que su Dios es el Dios verdadero y Baal no existe en verdad, es falso. Entonces, hoy día tenemos la historia de Elías contra los 400 profetas 450 profetas de Baal, ¿cierto? Y vamos a ver lo que pasa. Entonces empezamos ya con la historia, pero deseo dar la bienvenida a Edna. Edna entró. ¿Cómo estás, hermana? Ay, no escucho a Edna. Perdón, es que estoy, Ah, no estoy en la casa y estoy aquí escondidita, pero aquí voy a estar escuchando. no te preocupes, estoy feliz que estás aquí con nosotros. Y también Gracias. la Cris entró. ¿Cómo estás, Cris? Marta, Cristina, creo. Ay, no tiene audio. Qué pena. No pena. Espero que me pueda escuchar. Pero ella está con nosotros también y ahora está entrando Omaira. Qué bien. Bueno, hermanas, voy a contar la historia. Si ustedes desean seguir la historia, estamos en 1 de Reyes 18 y empezamos. En el principio de este capítulo, versículo 1, dice que ha pasado 3 años. Entonces, en lección 1 estudiamos capítulo 17, la historia de Elías y la viuda. 3 años después, ahora estamos en esta historia de 1 de Reyes 18. Entonces, 3 años después, 3 años de sequía, el rey Acab por fin se encontró con Elías y dijo a Elías, así que tú eres el que está trastornando a Israel. Y Elías contestó, bueno, yo no, sino tú, rey Acab, y tu gente. ¿Por qué? Porque ustedes han dejado los mandamientos del Señor y están rindiendo culto a diferentes dioses o diferentes representaciones de Baal. Ahora, dijo Elías, manda gente para que reúnan a todos de ellos, los israelitas, en el monte Carmelo. Y deseo que manden también los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, un otro dios.
a quienes Jezabel mantiene. Recordamos que Jezabel es la esposa del rey, ¿cierto? Y es interesante porque el rey escuchó y hizo lo que Elías estaba pidiendo. Acab sí mandó llamar a todos los israelitas para reunirse en el monte Carmelo. Y cuando llegaron allá, Elías acercó a ellos y dijo, ¿hasta cuándo van a continuar ustedes en este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a él. Pero si Baal es el verdadero Dios, deberían seguir a él, no los dos. Entonces el pueblo quedó en silencio, no dijo nada. Entonces Elías siguió hablando. Dijo, yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida. Hermanas, sabemos de otras partes de Primer Reyes que la reina Jezebel mató muchos de los profetas de Dios o estaba buscando matarles. Algunos podrían esconderse, pero ella estaba ya en una protesta contra el Dios verdadero y quería matar a todos que predicaron a él. Entonces, por eso Elías dice, yo soy el único que queda. Pero ustedes, los profetas de Baal, son 450. Pues bien, vamos a tener una competencia, ¿cierto? Y dijo, ¿quién nos den 2 becerros? Y ustedes, profetas de Baal, pueden tener uno. Y yo, profeta de Dios, voy a tener a otro. Y vamos a prepararlos en sus propios altares. Vamos a ponerles sobre la leña, pero no vamos a prender fuego, ¿cierto? Luego, ustedes van a invocar a su Dios, a sus dioses, y yo voy a invocar a mi Dios. Y vamos a ver cuál Dios responda con fuego, ¿cierto? Y por fin la gente contestaba, ya, sí, buena propuesta, dijeron. Entonces hicieron exactamente lo que Elías dijo. Escogieron los 2 becerros y los profetas de Baal empezaron, ¿cierto? Ellos lo colocaron en el altar, pero no encendieron fuego. Entonces empezaron a hablar, a gritar, a invocar a Dios Baal. Bailaron, gritaron, contéstanos, Baal. Querían escucharle, pero no contestó. Hacia mediodía, Elías empezaba a burlar de ellos. Él dijo, grita más fuerte porque es un Dios, a lo mejor que está ocupado o está haciendo sus necesidades o ha salido de viaje. Tal vez está dormido su Dios y hay que despertarlo. Entonces ellos, los profetas, siguieron gritando, algunos cortándose con cuchillos, como tenían por costumbre. Pero pasó a mediodía y aunque gritaron y saltaron como locos, no hubo ninguna respuesta. Nadie contestó ni escuchó, dice la palabra de Dios. Entonces fue el turno de Elías. Sabemos que toda la gente se acercó a él y él se puso a reparar al altar del Señor, tomó 12 piedras y él hizo su altar, puso al becerro sobre el altar y también la leña, pero no lo prendió. Y además pidió agua. Pidió 4 cántaros de agua y 3 veces echaron agua en su altar. Y al final, a la hora de ofrecer el sacrificio, el profeta Elías exclamó, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que hago todo esto porque me lo has mandado. Respóndeme, Señor, dijo, respóndeme para que esta gente sepa que tú eres el Dios y que los invitas a volverse de nuevo a ti, a adorarte solo a ti. Y en aquel momento, el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto
la leña, las piedras, el polvo, consumió el agua. Y bueno, a ver eso, toda la gente se inclinó hasta tocar al suelo con sus frentes, ¿cierto? Y dijeron, al Señor, al Señor, al Señor es el Dios, al Señor es el Dios. Entonces Elías les dijo, ya, atrapen los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y sabemos que la gente los atrapó y Elías los llevó al arroyo Quizón y ahí los mató. Y al final de la historia, Elías acercó al rey de nuevo, a Jacob, y dijo, ya, ahora vete a comer porque ahora va a venir la lluvia. Recordamos que habían 3 años de sequía, ¿cierto? Entonces Acab fue a comer y Elías subió a un monte con su criado y empezaba a orar. Y hermanas, el monte Carmelo está al lado del mar. Entonces, podemos imaginar él subiendo al monte orando ya y mirando la vista del mar. Y pidió a su criado a ir y ver si había nube. No había. Entonces Elías siguió orando. 7 veces el criado regresó a ver el mar, hasta el 7ª vez cuando sí vio una nube. Entonces Elías le dijo, ya ve y dile a Acab que debería irse ya con su carro porque ya está llegando la lluvia. Y Acab regresó a casa en su carro y mientras tanto el cielo se oscurrió con nubes y viento y cayó un fuerte aguacero. Dios es el Dios todopoderoso. Regresó la lluvia. Y bueno, al final de la historia es triste, porque sabemos que Acab regresó y dijo a su esposa todo lo que pasó. ¿Y cómo contestaba la reina? Quería matar a Elías. Eso es como termina la historia. Ella quedó enojada y no creo. Quería todavía matar a Elías. Y ahí quedamos, hermanas. Esta es la historia de hoy día. Entonces, ya, ahora vamos a repasar los detalles con las preguntas de considerar. Espero que ustedes me puedan ayudar. Pregunta número 1. ¿Quiénes son los personajes que encontramos acá? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiénes son los personajes principales de esta historia? Adelante, Roselva. Gracias, hermana. Básicamente los personajes son Dios, Elías, Acab, Jezabel, los 400 profetas de Baal, Baal como tal, el pueblo de Israel, los 400 profetas de Acera, perdón, los 2 bueyes, Abdías, el criado de Elías y el mensajero de Jezabel. Perfecto. No tengo nada más en mi lista. ¿Alguien más? ¿Alguien se falta algo? ¿Alguien? No creo. No creo. Perfecto. Muchas gracias, Roselva. Sí, muchos personajes. Los principales son, claro, Dios siempre, Elías y los profetas de Baal y el rey, ¿cierto? Y también los otros, pero ellos son los principales. Muy bien. Ahora, pregunta número 2. ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Cuáles son los objetos? Adelante, hermana Jorín. Bueno, yo encontré, ¿sí me escuchan? Sí, te Sí. escucho. Sí, adelante. El Monte Carmelo, los bueyes, la leña, el fuego, los cuchillos, las lancetas, piedras, la zanja, el grano, agua, el polvo, la nube, el mar, los carros, no sé cuáles otros no vi. Amén, perfecto. Sí, pensando en cada parte de la historia, hay tanto detalle acá, ¿cierto? Podemos imaginar el cerro, el monte, los altares. Podemos ver el altar de Elías con 12 piedras, ¿cierto? Con el agua, con el becerro. Podemos imaginar este evento. También, como estaba hablando antes, el mar, las nubes, el carro, ¿cierto? Los cuchillos, tristemente. El fuego, no podemos olvidar el fuego, ¿cierto? Algo bastante importante. Los cántaros de agua,
Esta es una historia buenísima para los niños, pero para adultos también. Pero podemos imaginar, hasta dibujar este evento, porque hay tanto detalle en la historia. Hermanas, número 3. ¿Dónde ocurrió la historia? Jorín, Roselva, ustedes no pueden contestar, ¿ya? No se pueden contestar. Ya, Fátima, adelante. La historia comenzó en el Monte Carmelo. Perfecto, hermana. En el Monte Carmelo, perfecto. Y también había un parte de la historia en el arroyo Sison, donde mataron los profetas de Baal, pero principalmente en el Monte Carmelo. Exacto. Gracias, hermana Fátima. Y número 4, ¿cuándo ocurrió la historia? Recordamos, hermanas, que no estoy buscando un año. Estoy buscando detalle de este texto, de este capítulo, que nos muestra cuándo ocurrió. ¿Qué opinan ustedes? Milena, adelante, hermana. Ocurrió durante los 3 años de sequía. Exacto, exacto. ¿Y ustedes tenían la lectura de capítulo 18 desde versículo 16 y adelante? Entonces, este detalle no estaba en la lectura que di a ustedes, pero siempre podemos ver un poco adelante y después de la historia si estamos buscando más información. Entonces, en el principio de capítulo 18, en versículo 1, ahí vemos que habían 3 años de sequía. Y esta historia pasó en el 3er año de la sequía. Muy bien. ¿Qué más sabemos, hermanas? Aparte de la sequía, ¿cuándo ocurrió la historia? Roselva, adelante. Durante el reinado de Acab y Jezabel, Exacto. durante esos, y como dijo la hermana, en el tiempo de sequía, pues los 3 años de sequía durante ese gobierno. Exacto, exacto, perfecto. Durante el gobierno de Acab y Jezabel, también sabemos que ocurrió durante lo largo del día, ¿cierto? Pasaron todo el día en el monte. Ya, hermana, súper. Ahora, ¿cuál es el problema principal de la historia? ¿Cuál es el problema que encontramos acá? Hermana Sofía, adelante. Amén. El problema era la apostasía del rey Acab con su esposa, que llevó al pueblo a la idolatría de dioses falsos. Y eso provocó el enojo de Dios, mandando el juicio de la sequía. Y podemos ver también el desafío que hizo Elías conforme a los propósitos de Dios de reunir a los profetas de Baal y levantar un altar cada uno y avisó que donde cayera fuego del cielo ese es el Dios verdadero. Dios utilizó eso como una manera de glorificarse para que la gente viera que esos dioses que ellos seguían eran dioses falsos, que no tenían, que no hablaban, que no hacían nada. Y eso Sí, también provocó el enojo de la Jezabel para perseguir a Elías frente a este tremendo desafío, frente a este sacrificio en el cual se desenmascaró los dioses falsos. Eso sería y el problema de idolatría y cómo se soluciona, clamando al Dios verdadero, confirmando cuál era el Dios verdadero. Y Elías se encargó de eliminar a los profetas falsos, los mató a todos, a los 400. Eso, sí, muy un bien. ser. Gracias, hermana Sofía. Milena, ¿algo para agregar? Sí, aparte de la apostasía, el doble, como el doble ánimo del pueblo, porque no, ellos no solo adoraban a Baal, según lo que dice Elías, adoraban a Dios y a Baal, no, o sea, tenían una tibieza. Para mí ese era como el verdadero problema de la situación, porque no se decidían, sino que, como dice uno acá en Colombia, pateaban con las dos piernas, no se decidían por ninguno. Sí, exacto. Ustedes dos, mira, podemos ver, a ver, en versículo 18,
cuando Elías dice, el problema actualmente es Acab y el reino, porque han abandonado los mandamientos del Señor, ¿cierto? Entonces, ahí es clarísimo. Y también cuando Elías habla directamente a la gente, dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Entonces, sí, Milena, es clarísimo que se identificaron como pueblo de Dios, pero no estaban adorando a Dios solito, estaban adorando a otros. Entonces estaban jugando, ¿cierto? Entonces, sí, ahí vemos la idolatría y también una mentira, ¿cierto? Que somos el pueblo de Dios, pero en verdad no, en verdad no. Y también Sofía mencionó en el desafío de Elías, es otro problema. ¿Quién va a contestar? ¿Cuál Dios va a contestar? ¿Cierto? Es la pregunta. Y bueno, se soluciona porque el Dios verdadero contestó. Y en el momento podemos decir que se solucionó el problema de idolatría, porque dice acá en versículo, a ver, 39, que la gente cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces en el momento declararon que el Señor es Dios, pero sabemos que en el futuro tristemente regresaron a sus dioses, ¿cierto? Pero se solucionó el problema de que el Señor respondió y demostró que Él es el Dios. Muy bien, muy bien. Gracias, hermanas. Ahora hemos examinado todos los detalles de la historia y con eso ya podemos hacer la aplicación a nosotros. ¿Qué significa esta historia para nosotros hoy en día? Entonces, vamos a parte de consolidar. Número 1. ¿Cuál es el punto principal de la historia? De toda la historia que hemos leído. Bueno, sabemos que a través del profeta Elías en el Monte Carmelo, el Señor mostró que Él es el único verdadero Dios. Eso es el punto principal. Ahora, pensando en este punto principal y pensando en toda la historia, vamos a identificar pecado y gracia en la historia. Vamos a ver cómo la historia aplica a nosotros. Entonces, pregunta número 2. ¿Qué pecado podemos ver en la historia y confesar en nuestras vidas hoy en día? O quizás es un pecado que pueden ver en sus países o en sus comunidades. No sé, ¿qué pecado podemos ver aquí y también en nuestras vidas hoy en día? ¿Qué opinan ustedes? Rosalba, adelante, hermana. Bueno, dentro de lo que yo pude medio analizar, considero que uno de los pecados que se ve allí es la idolatría, la soberbia y la ira en no aceptar la imposición o la verdad cuando creemos que somos dueños de la verdad absoluta, ¿verdad? Adicional a eso, la deslealtad, en virtud de que Elías comprobó quién era el Dios verdadero, mas sin embargo, ni Jezabel ni Acab lo aceptaron. Entonces, queda en manifiesto que a pesar que él demostró que él era el Dios, que Jehová era el Dios verdadero, ellos no tenían la pretensión de acatar eso, sino de imponerse a cualquier costa, pues. Entonces es una especie también de injusticia. Prácticamente aquí en Venezuela estamos viviendo muchas cosas de esas, como idolatría, falta de justicia, eh, exceso de poder y soberbia de los que nos gobiernan, y eso es lo que ha llevado a mi país esté en una situación bastante triste y decadente, pero sé que Dios está metiendo su mano por nosotros. Sí, sí, qué aplicación fuerte, ¿cierto? Para algunos, bueno, hay tipos de idolatría en cada país, de abuso de poder en cada país, pero en algunos países más fuertes que otros, ¿cierto? Y tristemente los pecados que vemos acá
vemos hoy en día también, ¿cierto? A ver, Ruela, ¿deseas comentar algo? Perdón, hermana, vi su micrófono abierto antes. Hermana, Dios le bendiga, sino que estoy teniendo problemas con el internet, entonces me estoy saliendo a cada rato de la conferencia. Solo era eso, hermana. Gracias. Ok, sí, puedo ver que está saliendo, entrando, pero gracias por su paciencia, hermana. Gracias. Bueno, la hermana Rosalba mencionaba los pecados de idolatría, de abuso de poder. Deseo hablar un poco más de eso. ¿Cómo podemos ver idolatría hoy en día, hermanas? ¿Cómo podemos verlo en nuestras vidas o en nuestros países hoy en día? ¿Qué opinan ustedes? Porque idolatría es una palabra grande. ¿Qué significa y qué son ejemplos que podemos compartir de la idolatría? Milena, adelante. Pienso que no solo en cada país, o sea, yo creo que a nivel mundial se está viendo una idolatría a la sodomía, a, a tergiversar lo santo del matrimonio y convertirlo como en burla, ¿sí? Es para mí eso, atentando contra la vida, porque desde pequeñitos están tratando de adoctrinar a nuestros niños en todo lo que tiene que ver con la sodomía. Me parece que eso es idolatría. Muy bien, gracias por compartir, Milena. Sí, más o menos una definición simple de idolatría es colocar algo ante de Dios, ¿cierto? Es colocar algo ante de Dios, no tener Dios como primero en la vida. Entonces, he visto en algunos países idolatría como está en la Biblia. He visto altares a espíritus, he visto sacrificios a otros dioses o espíritus, la brujería, ¿cierto? Entonces he visto adoración a otras cosas, a la naturaleza, a distintas cosas, que también encontramos acá. Pero también la idolatría puede significar que yo estoy viviendo mi vida trabajando tanto, enfocándome en mi trabajo y no en Dios, que deseo más cosas materiales que Dios, que amo a mi esposo más que Dios o mi familia. Idolatría puede ser algo material, un ídolo, o puede ser una persona, o puede ser una cosa, un deseo que tenemos. Entonces, podemos confesar que cada persona en su vida no es posible siempre tener Dios en el primero. No somos perfectos. Deseamos tener Dios como al principio en nuestras vidas, pero siempre hemos actuado de esta forma. Bueno, de mi parte, ¿no? ¿Cierto? Entonces es un pecado que podemos ver también en nosotros, no solamente en los profetas de Baal. ¿Hay otros pecados que podemos ver acá, hermanas, que conecten con los pecados de hoy en día? No recuerdo quién fue, pero uno de ustedes mencionaron el doble ánimo. Roselva, adelante, hermana. La soberbia. Considero que es uno de los pecados más fuertes o más evidentes que a veces tenemos, porque esa soberbia a veces nos impide tener mansedumbre y nos impide obrar en función de lo que el Señor manda, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando la persona es soberbia o tiende a ser iracundo, eh, tiende a ser ofensivo y solo pensar en su bienestar y de que lo único que él ve, eso es, y no hay nadie que tenga la razón más que él. Ay, sí, sí.
que nosotros tenemos, creo que usted lo dijo antes, que es fácil pensar que alguien tiene la verdad absoluta y olvidar que Dios es la verdad absoluta, ¿cierto? También, hermanas, aquí tenemos el pecado de doble ánimo. Es decir, que la gente dijeron, eran el pueblo de Dios, pero actuaron por otra manera. Ese es un pecado que podemos ver hoy en día. ¿Puedo yo confesar que yo soy cristiana y voy a la iglesia el domingo? Pero ¿cómo soy el lunes y martes y miércoles? ¿Cierto? Es como, ¿vivimos nosotros en doble ánimo? Quizás no en nuestras comunidades. Es algo también que es algo para considerar. Y recuerdo las palabras fuertes de Jesús en Apocalipsis. En Apocalipsis Jesús condena a los de doble ánimo. Jesús dice en Apocalipsis 3, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, que si somos cristianos, nuestra vida cambia, ¿cierto? El espíritu cambia, hay fruto. No podemos decir que somos cristianos y actuar de otra forma. Entonces, Dios desea una fe genuina, ¿cierto? Entonces, también eso es un pecado que podemos ver. Yo puedo confesar que desde 10 años, no sé hace cuánto tiempo de verdad, debería pensarlo bien, pero una vez estaba pensando, reflexionando en mi vida y dije, yo soy cristiana, he crecido en la iglesia, pero ¿conozco a Dios? No, deseo conocerle más. Sentí un tipo de doble ánimo en mi vida. Entonces oré y pedí a Dios, hazme una mujer de su palabra, hazme una mujer de verdad que tiene una relación contigo. Entonces, es un buen momento para nosotros reflexionar y pensar en nuestras vidas como cristianos. Jorine, adelante. Pastora, yo dentro también de los pecados consideré la infidelidad, la incredulidad y la ingratitud, porque pues consideraba que cómo es que el pueblo de Israel, después de conocer a Dios, de todo lo que Dios había hecho, necesitaban pruebas para creer que era el verdadero Dios. Pues Sí. cosa que muchas veces nosotros, como cristianos, sabemos que lo que el sacrificio de Jesús y queremos que Él haga más cosas para demostrarnos que realmente estás conmigo, Señor, realmente tú eres Dios. Doreen, estoy tan feliz que hiciste este comentario. Muchas gracias, hermana. Porque tantas veces puedo leer el Antiguo Testamento y pensar, ¡ay, qué tontería esta gente! Como hasta aún no entienden, ¿cierto? Llegó fuego desde el cielo. Si yo estaba allí, ¿cómo no podía seguir a Dios? Pero miren nosotros hoy en día, ¿cierto? Exactamente lo que dijiste. Olvidamos fácilmente de los milagros, de lo que ha hecho Dios. Tenemos todo acá escrito. Al final de Juan dice, todas esas cosas han sido escritas para que ustedes creen que Dios, Jesús es el Dios, sí, es el camino. Está escrito la palabra para que nosotros tenemos prueba, ¿cierto? Y aunque tenemos prueba, deseamos más. Dios, mira, ¿dónde estás? Muéstrame dónde estás. Y olvidamos que la prueba que ya tenemos, que sí, aquí está Jesús. Bueno, gracias, Jorine. Hermanas, el pecado es ahí, ¿cierto? Somos personas que tienen pecado y por eso necesitamos un Salvador y tenemos un Salvador. Entonces, recordar el pecado nos da la oportunidad de confesar que Dios desea corazones contritos. ¿Y por qué? Porque con un corazón contrito estoy confesando que necesito Dios, necesito mi Salvador y necesito la gracia que me ha dado. Entonces, ahora vamos a pregunta número 3. Gracia significa amor inmerecido. Aunque estuvimos muertos en el pecado, Cristo murió para nosotros en la cruz. Nos rescató.
Entonces, ¿cómo podemos ver amor inmerecido acá en el Antiguo Testamento en 1 de Reyes 18? ¿Dónde está el amor inmerecido de Dios? Fátima, adelante, hermana. Sí, porque Dios le reveló al pueblo de Israel de una forma majestuosa, poderosa, que Él era el verdadero Dios. Y también le dio a Elías, después de orar, de pedir, y le concedió la lluvia. Entonces ahí vemos el amor de Dios también está en el clamor de uno. Amén. Amén, hermano. Amén. Dios reveló al pueblo de Israel de manera milagrosa y poderosa que Él es el único verdadero Dios, ¿cierto? Muy bien, gracias, Fátima. Y eso, bueno, porque la pregunta dice, ¿en qué versos y palabras? Eso podemos encontrar en versículo 38, ¿cierto? En versículo 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová. Y también a otra parte cuando llegó la lluvia, también, ¿cierto? Versículo, a ver, ¿dónde está? Empezaba en versículo 44, cuando podría haber un nube, ¿cierto? Esos dos versículos muestran el amor de Dios. Adelante, Milena. A mí también se puede ver el amor de Dios, no solo como en el respaldo hacia Elías, sino en la fidelidad. Él había decretado que Israel era su pueblo y a pesar de que estaban en un tiempo rebeldes, Dios tenía un pacto. Y me gusta porque hay veces que nosotros decimos, Dios se alejó de mí, cuando realmente somos nosotros quienes nos alejamos porque Dios está en todo. La esencia de Dios está en todo lugar, porque lo dice en su palabra. Entonces, la fidelidad de Dios de cómo atraer a su pueblo. Y aunque él no tenía por qué demostrar que era el Dios verdadero, porque simplemente él es el gran yo soy, lo hizo por amor a su pueblo. Amén. Amén. Leer el Antiguo Testamento es dar testimonio de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo de la fidelidad de Dios. Después de leer y entender el Dios Baal y cómo estaban adorándole hasta sacrificar a sus hijos, cómo la forma de adoración era fornicación, hasta pensar en la gravitud del pueblo de Israel que dejaron Dios para hacer estas cosas. Y incluso con todas sus acciones terribles, Dios siguió siendo fiel y siguió enviando al profeta Elías, demostrando su poder, demostrando quién es. Nos busca, ¿cierto? Dios nos ha elegido y nos busca. Me hace pensar, hermanas, en el Salmo 23, que es un salmo bien conocido, ¿cierto? Salmo 23. Y hay un parte del salmo, bueno, en mi versión dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Hermanas, esta parte del salmo, la bondad y el amor me seguirán, la palabra seguirán en el hebreo, en el idioma regional, es una palabra mucho más fuerte que seguir. Es una palabra que es más parecido a cazar, como estás cazando animalitos, ¿cierto? Estás buscando, estás buscando una persona o un animalito para comer. Estás de verdad buscando algo. Y eso es lo que dice acá en Salmo 23 del amor de Dios, ¿cierto? Nos persigue, nos busca, nos sigue para siempre y es increíble. Hoy día mi familia estaba leyendo con mi familia la historia de las ovejas, ¿cierto? Como Dios deja los 99 para seguir a uno que está perdida, ¿cierto? Dios nos siga siempre su amor, su bondad.
Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos las pruebas de la fidelidad de Dios, ¿cómo podemos decir nosotros hoy en día que no está con nosotros ya Dios? ¿Cierto? Él nos ama y desea tener nuestros corazones, nuestras almas. No podemos decir que no está aquí porque no es la verdad. No podemos decir que no nos quiere porque no es la verdad. ¿Cierto? La fidelidad del Dios. Amén. Hermanas, ¿hay otras partes de la historia donde podemos ver el amor de Dios? Un parte que para mí es importante es la parte cuando están clamando a sus dioses. Y cuando los profetas de Baal están clamando, dice la palabra de Dios que no contestaron ni escucharon, ¿cierto? A ver, ¿dónde está? Dice acá, versículo 29, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Sus dioses no están vivos, no les escucha, no van a contestarles, no van a prestarles atención. Pero para Elías, cuando estaba orando para el fuego del cielo, también cuando estaba orando para la nube, Dios estaba escuchando, ¿cierto? Y Dios siempre tiene promesa a nosotros que siempre escucha nuestras oraciones. Las oraciones de creyentes son poderosas. Entonces, tenemos la confianza de llevar nuestras cargas al Señor porque sí nos escucha. Y sabemos que Él va a contestar a su voluntad, lo que Él desea para nosotros, para el bien de nosotros y para su gloria. Entonces, de nuevo, qué amor que el Dios, el creador del mundo, escucha a mí, Elis de Ecuador, de Quito, mi oración para mi hijo, no sé, algo tan pequeño, me escucha, ¿cierto? Amor merecido. Bueno, hermanas, ahora que hemos pensado bien en esta historia, sabemos que Dios cambia corazones. ¿Qué podemos pedir que Dios hace, obre en nosotros? ¿Qué podemos pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué nos enseña Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podemos pedir que obre en nosotros? Hola, buenas noches, hermana. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Omara, ¿me escuchas? Ay, qué pena, hermana. Veo su mano y su micrófono está Buenas abierto. noches, pastora. Ya, ahora sí. Adelante, hermana. Sí, yo pienso que podemos pedirle por medio de esta historia, o sea, viendo esta historia, podemos pedirle a Dios que nos ayude a ser fieles, que no andemos en doble ánimo como andaba el pueblo en ese tiempo, por agradecimiento, porque en estos tiempos uno lo hace por agradecimiento a Cristo que hizo el sacrificio. Entonces pienso que una de las cosas es pedirle a Dios que nos fortalezca para para tener gratitud, para ser agradecido. Amén. Amén. Y tener doble ánimo, tener otras cosas primero más que Dios, es una tentación en nuestras vidas, ¿cierto? No somos perfectos. Entonces pedimos que Dios obre en nosotros este amor hacia Él, que mantenemos que Él es primero en nuestras vidas. Y sabemos que Dios es todopoderoso y Él puede obrar en nuestros corazones y con su ayuda, con la ayuda de Dios, podemos tenerle primero.
pero no por nuestras obras, no es posible, ¿cierto? Gracias a Dios, no es por mi obra ser salvada, ¿cierto? Dios me salvó, ya listo. Y ahora el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Y voy a orar que Dios obra ese tipo de fidelidad hacia Él que Él tiene a mí. Sí, muchas gracias, Omaira. ¿Alguien más? ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? Sofía, adelante. Sí, dice, por ejemplo, ¿qué nos enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Que Él siempre nos guíe por el camino de la verdad y del Evangelio como corresponde, para que nos enseñe a tener discernimiento y reconocer los falsos dioses, porque Dios es bueno y Él nos enseña, y por gratitud para permanecer en Él y con su ayuda poder hacer su voluntad de acuerdo a lo que Él tiene determinado para cada uno de nosotros. Sería la gratitud de pedirle a Él, decirle, Señor, gracias, yo te pedimos que nos ayude a caminar por la senda que tú tienes trazado y en tu voluntad, y reconociéndote a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y tener discernimiento de los falsos dioses. Y él nos da el discernimiento. Eso sería, profesora. Sí, amén. Después de pensar en la fidelidad de Dios, espero que ustedes se sienten una gratitud y un deseo de vivir en gratitud para Dios. Espero que no sienten que necesiten lograr tener su fidelidad, porque ya lo tienen, ¿cierto? Ya es fiel Dios hacia nosotros. Entonces, en gratitud deseamos también ser fiel a Dios. Hermanas, ¿qué historia perfecta compartir con otros? Si ustedes conocen personas que tienen idolatría en sus vidas, que quizás no tienen Dios como primero en su vida, o quizás que están adorando a otros dioses, o que están adorando a otras cosas, qué increíble la oportunidad que ya tienen, que conocen esta historia. Y pueden decir, por ejemplo, amiga, aprendí una historia en una clase otro día, me encantaría compartirlo contigo, ¿podemos? Y no tenemos que ser profesoras, no tenemos que ser un pastor o alguien con muchos años de experiencia para abrir la Biblia, a Primera de Reyes 18, y leer la historia con alguien y hablar del Dios verdadero, ¿cierto? Entonces, ahora ya tienen esta historia en mano para usar y compartir con otros, para recordarles quién es el Dios verdadero. Bueno, hermanas, en esta historia recordamos lo que está también escrito acá en este salmo. Dice, santo es, oh Dios, tu camino, que otro Dios es tan grande como tú, Dios nuestro. Tú eres el Dios que hace maravillas. Has manifestado entre los pueblos tu poder. Entonces, hoy en día, cuando nosotros estamos sufriendo, cuando pensamos, ¿dónde está Dios? Tengo tantos obstáculos en mi vida, ¿dónde está Dios? Podemos abrir la Biblia y recordar quién es Dios y que Dios está aquí, ¿cierto? Que Dios hace maravillas y Dios es todopoderoso. Y gloria a Él, la Biblia está llena de pruebas de esta verdad. Omaira, adelante, hermana. ¿Me escucha, pastora? Sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Bueno, es que tengo una pregunta curiosa, no sé. Es que en estos tiempos, o bueno, por lo menos se ha visto en las iglesias, ¿cómo le diría? O sea, cuando se adoran otros dioses, se hay idolatría y hay imágenes y eso, dicen que se adora demonios. Por lo menos acá en Colombia
adoran a la Virgen del Carmen, Ujú, que la celebran el 16 de julio. ujú. Entonces casi siempre se dice que dentro de las imágenes se esconden demonios, que esto. Entonces, mi pregunta es, en ese tiempo de acá, Baal, que eran dioses, dioses que ellos adoraban, me imagino que sí, tenían imágenes, porque la Biblia registra varias versículos que dicen las imágenes de Baal. Entonces, no sé, tengo ahí como que esa curiosidad de que eran demonios que se no se manifestaron en ese entonces los demonios o qué, no sé, tampoco sé cómo explicar la inquietud que tengo bien, no sé cómo explicarla bien. ¿Qué me dice usted de eso? Sí, bueno, primero voy a mostrarte una imagen de Val que tenemos. Lo mostré en el principio de la clase. Aquí está una imagen que tenemos hoy en día, una representación del dios Val. Habían otras representaciones de él, pero este es un ejemplo de una representación de Val. También el texto menciona la diosa Asera, y aquí es una imagen de ella. Entonces, sí tenían imágenes los dioses en ese tiempo, los dioses falsos. Y con la pregunta de demonios, bueno, solo sabemos lo que está escrito en la palabra, ¿cierto? Entonces, aquí habla de Dios Baal, habla de otros dioses, pero no dice acá que eran una manifestación de demonios. ¿Podría ser? ¿Existen demonios? Sí, ¿cierto? Pero podemos imaginar, pensar, pero mejor confiar en lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, no sé si los dioses como Baal serían una manifestación de demonios. Y bueno, lo más importante es recordar que son falsos, ¿cierto? Son falsos. Y nosotros tenemos al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. ¿Está suficiente la respuesta, Omaira? Ay, salió. Ay, no, está ahí. ¿Está suficiente, Omaira? Pensaba que salió por su internet. Bueno, espero que sí. Espero que sí. Gracias por la pregunta, hermana. Muchas gracias. Bueno, hermanas, ya hemos llegado a la hora, perdón. Tengo dos cosas más para compartir con ustedes. No les preocupen, sería muy rápido. Número 1 es las 4C. Para algunos de ustedes ya lo saben, para otros es nuevo. Este es un método que usamos, hermanas, para poder leer y compartir. Entonces, espero que ustedes entiendan que ustedes pueden usar este mismo método para compartir la palabra en su casa, con sus padres, con sus hijos, con los amigos, en el trabajo. Pueden usar el mismo método. No tienen que ser profesoras de la Biblia para poder usarlo, ¿cierto? Solamente necesitan una historia de la Biblia y las preguntas. Y pueden contestar las preguntas mirando al texto, ¿cierto? Entonces, número 1 y número 2 son formas de compartir la palabra. Entonces, un captar es tan importante porque deseamos que otros escuchen, ¿cierto? Deseamos que otras nos escuchen. Entonces, quizás un captar puede ser en una conversación, alguien menciona demonios o alguien menciona otro Dios o alguien menciona un santo, no sé. Es un tipo de captar, ¿cierto? Para empezar la conversación. ¿Es el Dios verdadero? ¿Quién es el Dios verdadero? Jesús mismo utilizó captar muchas veces en su ministerio. Si leen el Nuevo Testamento van a ver que Jesús usualmente tenía una pregunta para la gente, ¿cierto? Entonces, un captar es una forma que ustedes también pueden usar para empezar la conversación. Contar es tan precioso, hermanas, porque ¿qué necesitan? Necesitan la Biblia, ¿cierto? Pueden elegir cualquier historia de la Biblia y pueden leerlo o contarlo
Y eso nomás. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Y luego pasamos por las preguntas de considerar cuando estamos leyendo para entender mejor o cuando estamos compartiendo para ver si ellos entienden, ¿cierto? Deseamos leer el contexto. Y al final aplicamos la historia a nosotros. Y a mí me encanta consolidar porque nos ayuda a recordar que la Biblia es una historia. Hay muchos libros en la Biblia, pero son una historia del amor de Dios para nosotros. Y las preguntas de consolidar nos recuerda de eso, que la Biblia es cristocéntrico, ¿cierto? Deseamos leer cada cosa mirando Dios. Entonces, en el chat, ya lo compartí en el grupo de WhatsApp. Tenemos un marcador que tiene las 4C. Y les invito a guardarlo en su celular o imprimirlo y colocarlo en su Biblia para que tienen este recurso, ¿cierto? Es la forma de Academia Cristo, es un regalito de nosotros a ustedes. Es un método que pueden usar ustedes cuando están leyendo solos o cuando están compartiendo la palabra de Dios. Bueno, al final, quería mostrar a ustedes el proyecto final. ¿Qué necesitan saber del proyecto final? En este curso, el proyecto final es las preguntas de considerar. Entonces, las preguntas de los detalles de cada historia que estamos leyendo. Eso es lo que deseamos, en que deseamos enfocarnos en este curso. Entonces, al final de este curso, para el proyecto final, voy a pasar a ustedes una historia de la Biblia que no hemos leído, ¿cierto? Sería una sorpresa, una historia de la Biblia. Y ustedes necesitan contestar a las preguntas de considerar. Eso es el proyecto final. Fácil, ¿cierto? Entonces, les invito a ustedes, cada vez que tenemos una historia nueva, que ustedes, cuando están leyendo la historia como para la tarea, que ustedes también pueden usar el marcador para contestar a las preguntas de considerar, para ver si tienen las mismas respuestas que compartimos en la clase en vivo. Y ahí pueden practicar, ¿cierto? Para que cuando llegamos al proyecto final, ya están listas. Bueno, hermanas, preguntas, comentarios, dudas del proyecto final o de la lección o del curso. Escucho silencio. ¿Qué significa que está claro o no? Adelante. Está claro, pastora. Sí, muy Sí, claro, está muchas claro, gracias. sí, claro. Ya, ok. Gracias, hermanas. Y si no está claro para alguien, queden aquí nomás en el Zoom y podemos conversar más. No hay ningún problema. Bueno, hermanas, terminamos. Mañana voy a enviarles la tarea para la siguiente lección. Ustedes tienen mucho tiempo para prepararse porque la próxima lección sería el lunes. Necesitan leer 2 capítulos de Segunda de Reyes, ¿ok? Entonces tienen todo el fin de semana para hacerlo. Vamos a leer Segunda de Reyes 18 hasta 19. También voy a compartir un video para que ustedes puedan prepararse bien. Y bueno, hermanas, como siempre terminamos con la bendición para la hermana Edna, Fátima, Mariela, la Cris, Omaira, Roselva, Bruela, Sofía, Jorín, también las hermanas que han entrado y salido por tema de internet, a ustedes también, las que están mirando la grabación, reciben la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz, hermanas, la paz. Amén. Amén. Amén, Amén. pastora. Muchas gracias. Dios la bendiga. Bendiciones para todos en el grupo. Amén, igual, hermano. Amén. Gracias, hermanas, que descansen. Un abrazo a todas y nos vemos el lunes. Amén. Nos vemos el lunes. Gracias. Dios las bendiga. Amén.